El Medio Oriente moderno es una región atormentada por la guerra, terrorismo, estados fallidos y disturbios civiles. Pero ¿cómo llegó a estar así? El mapa del Medio Oriente actual fue trazado después de la Primera Guerra Mundial, una guerra que plantó muchas de las semillas de los conflictos que aún afectan a Israel, Palestina, Irak, Siria e incluso al moderno Irán. Cuando comenzó la guerra en 1914, el mapa de Medio Oriente se veía muy diferente al de hoy. La mayoría de la región era parte del Imperio Otomano y lo fue por siglos. Gran Bretaña controlaba Egipto y algunos puntos del Golfo, y un débil estado persa estaba informalmente bajo la influencia de Gran Bretaña en el sur y del Imperio Ruso en el norte. Al término de la guerra, en el 18, el Imperio Otomano desapareció y fue reemplazado por una serie de nuevos estados, cuyos límites fueron decididos en capitales lejanas y cuya gente quedó atrapada en el caos y la incertidumbre de un nuevo estado inestable influenciado por ideas como el nacionalismo, la autodeterminación y el sionismo. Para algunos, el nuevo orden ofrecía un futuro mejor, para otros, solo miedo. Incluso antes del 14, Medio Oriente era una región estratégica vital. Alemania construyó un ferrocarril de Berlín a Bagdad para extender su influencia. Rusia quería Constantinopla y se veía a sí misma como protector de los cristianos en el Imperio Otomano. Francia sentía lo mismo por los católicos de Medio Oriente, y Gran Bretaña estaba preocupada por la seguridad de la ruta del Canal de Suez hacia India. El temor otomano a los rusos, británicos y franceses es parte de la razón por la que el imperio se unió a Alemania cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Durante los siguientes 4 años, los combates crecieron en Anatolia, Mesopotamia, el Sinaí y Palestina, a la par de la hambruna general y el genocidio armenio. A medida que la guerra avanzaba, tanto las potencias centrales como los aliados intentaron socavar a los demás imperios. Alemanes y otomanos apelaron a los musulmanes bajo dominio francés, y los aliados apelaron a los cristianos minoritarios y nacionalistas árabes que vivían bajo los otomanos. Las grandes potencias también hicieron acuerdos entre sí para dividirse los despojos en caso de ganar. Y todo esto tenía un objetivo en mente: ganar la guerra lo antes posible y beneficiarse de la victoria. Las contradicciones y conflictos de los acuerdos de la guerra podrían verse después, o eso pensaban. Uno de estos acuerdos fue entre el Imperio Británico y la poderosa familia hachemita de la región de Hiyaz, parte de lo que hoy es Arabia Saudita, pero que entonces era el Imperio Otomano. Los hachemitas estaban liderados por el sharif de la Meca, Hussein ibn Ali al-Hashimi, quien acordó liderar a las tribus árabes en una revuelta contra los otomanos. A cambio, los británicos les ofrecieron la gobernanza de un futuro reino árabe independiente, pero era vago en cuanto a las fronteras. Hussein esperaba que si ganaban, su familia podría reclamar nuevos territorios y poder, y la manera de legitimarse era a través del nacionalismo árabe. Los hachemitas afirmaban que representaban el deseo de los árabes por la libertad y su propio Estado nacional, ideas que algunos intelectuales árabes y sociedades nacionalistas habían estado promoviendo, aunque no necesariamente bajo los hachemitas. Y esto les funcionó a los británicos, que se posicionaron como libertadores. Muchos nobles árabes han perecido en la causa de la libertad árabe, a manos de aquellos gobernantes extranjeros, los turcos, que los oprimieron. Estos nobles árabes no habrán sufrido en vano. Así que del 16 al 18, los hachemitas lideraron la revuelta árabe contra los otomanos, con la ayuda británica de T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. Hay debate sobre la efectividad táctica del levantamiento, pero políticamente estableció expectativas para la paz, expectativas que serían decepcionadas. Los británicos sabían que el acuerdo con Hussein violaba un acuerdo con Francia y Rusia, que estipulaba que cualquier asentamiento territorial involucraría a todos los aliados. También sabían que los franceses tenían sus propios intereses y que no estarían contentos con la independencia árabe. A finales de 1915, el diplomático François-Georges Picot dejó claro el caso de Francia. Francia nunca consentiría la independencia árabe, aunque lo hubiera hecho al principio de la guerra. Era impensable que el pueblo francés aceptara poner a los cristianos del Líbano bajo un gobernante musulmán. Así que Picot se reunió con el diplomático Mark Sykes, lo que resultó en el acuerdo secreto Sykes-Picot en mayo del 16. Una vez que ganaran, cada aliado obtendría su propia esfera de influencia directa e indirecta en las provincias árabes y parte de Anatolia. Los franceses al norte y oeste, los británicos el suroeste y sur, y Palestina administrada internacionalmente. Y otros acuerdos otorgaban diferentes áreas a Rusia e Italia.
Cualquier futuro reino árabe estaría bajo la influencia francesa y británica, aunque hubo escépticos como el general británico George MacDonald. Me parece que estamos más bien en la posición de cazadores que se dividen la piel del oso antes de haberlo matado. Por ende, creo que cualquier discusión en este momento sobre cómo habremos de dividirnos el imperio es meramente de interés académico. Los británicos les habían prometido un reino árabe, pero luego junto con los franceses se dividieron la región entre ellos. Palestina fue la excepción. Ahí, los británicos hicieron otro acuerdo controvertido para ayudar en la guerra. El movimiento sionista existía desde el siglo XIX y promovía la idea de un Estado judío. Pensadores como Theodor Herzl consideraron varias ubicaciones posibles, pero la mayoría se inclinó por Palestina, que era la antigua patria de los judíos y aún hogar de una minoría judía. Incluso antes de la guerra, judíos sionistas se habían trasladado a Palestina, lo que creó tensiones con la mayoría árabe. Somos una nación amenazada con desaparecer por la marea sionista en esta tierra palestina. Una nación que está amenazada en su misma existencia con la expulsión de su patria. En el 17, los aliados aún luchaban por ganar la guerra, y Rusia se retiró tras la revolución. En ese momento, algunos en el gobierno británico como David Lloyd George y Arthur Balfour eran simpatizantes de la idea sionista, una idea defendida por destacados sionistas británicos como Chaim Weizmann. Londres esperaba que al apoyar el sionismo, la diáspora judía en todo el mundo pudiera unirse a la causa británica. Algunos políticos como Lord Curzon y Edwin Montagu, quien era judío pero antisionista, se opusieron a la idea. Pero en noviembre del 17, Balfour envió un telegrama a la Federación Sionista de Gran Bretaña. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, con el claro entendimiento de que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Este fue un compromiso dramático, pero vago, ya que no estaba claro si hogar nacional significaba Estado y cuál sería la situación de la mayoría no judía en la práctica. Para ganar la guerra, los británicos habían hecho un trato con los hachemitas por la independencia, británicos y franceses lo mismo para dividirse Medio Oriente, y prometieron también apoyar el sionismo. Como si no fuera suficiente, Estados Unidos en el 17 se unió a la guerra, y todas estas contradicciones empezaron a desmoronarse. En enero del 18, el presidente Woodrow Wilson presentó sus 14 puntos para la paz. Estos puntos incluían el concepto de autodeterminación, que cada pueblo que se identificara como nación debía determinar su propio futuro. En un principio parecía simple, pero no coincidía con la realidad de poblaciones mixtas e identitarias en el terreno. Había nacionalistas árabes, pero la mayoría de los habitantes no estaban familiarizados con el concepto de identidad nacional. Se identificaban más con su religión o su tribu, familia extensa o región de origen. Sí, algunas tribus se unieron a la revuelta, pero la mayoría no cuestionaba el dominio otomano y permanecían leales al sistema, ya fuera con entusiasmo o no. Los que sí sentían un impulso por la autodeterminación, fueran árabes, sionistas, kurdos u otros, ahora sentían que habría un estado para ellos después de la guerra, altas expectativas que serían difíciles de cumplir. Después de exitosas ofensivas en Palestina y Mesopotamia, la guerra finalmente terminó con una victoria aliada en noviembre del 18 y comenzó un extraño interludio. El armisticio detuvo los combates, pero llevaría tiempo ordenar el nuevo orden posterior. Británicos y franceses ocuparon las provincias otomanas y parte de Anatolia. Los estadounidenses brindaron ayuda humanitaria y los políticos discutieron el destino de Europa y Medio Oriente en la Conferencia de Paz de París. Delegaciones nacionalistas hicieron el viaje a París para defender su causa, aunque la mayoría regresaría sin promesas concretas. El patriarca cristiano libanés Elias Hoayek fue una excepción cuando presionó al gobierno francés para que asumiera un papel claro en el Líbano. Todos mis esfuerzos están dirigidos a obtener, de acuerdo con la voluntad nacional libanesa, la independencia completa de mi país, con la ayuda de Francia. El Tratado de Paz, firmado en Versalles en junio del 19, no solo puso fin a la guerra entre aliados y Alemania,
sino que creó la Sociedad de Naciones, una organización internacional para mantener la paz, y jugaría un papel clave en el destino de Medio Oriente, especialmente porque los británicos, franceses y estadounidenses comenzaron a discutir cómo implementar los acuerdos. Los británicos sentían que ya que habían hecho la mayor parte contra los otomanos, merecían una mayor parte. Estados Unidos se oponía a la diplomacia secreta de la guerra y exigían que la sociedad supervisara la independencia gradual de Medio Oriente mediante los llamados mandatos. Esto significaba que un Estado desarrollado sería responsable de brindar consejos y asistencia hasta que pudieran funcionar por sí mismos, en teoría. En la práctica no estaba claro cómo funcionaría el mandato, incluso para los aspirantes hachemitas a un nuevo reino árabe. ¿Qué significa la palabra mandato? No lo sabemos exactamente. Solo deseo decir que las naciones en cuyo nombre hablo tienen la intención de seguir siendo libres para elegir el poder cuyo consejo pedirán. Su derecho a decidir su destino ha sido reconocido en principio. Muy bien, pero se ha preparado un acuerdo secreto para disponer de estas naciones, acerca del cual no hemos sido consultados. Pregunto a la Asamblea si este estado de las cosas debería existir o no. Mientras se celebraban estas discusiones, el Congreso estadounidense cambió de opinión, y aunque la sociedad fue idea del presidente Wilson, se negó a firmar el Tratado de Paz o unirse a la sociedad cuando entró en funcionamiento en enero de 1920. Para Londres y París, esto fue una oportunidad. En la conferencia de San Remo en la primavera del 20, formalizaron la realidad militar sobre el terreno. Francia se convirtió en el poder para Siria y Líbano, y Gran Bretaña lo mismo para Mesopotamia, Transjordania y Palestina. Esto le permitió gobernar sin asumir oficialmente estos territorios como posesiones imperiales. En palabras del historiador Michael Provence, las poblaciones de los mandatos asumieron así todas las responsabilidades y ninguno de los beneficios de la soberanía nacional. Una cuestión que no se resolvió fueron las fronteras. Esto tendría que esperar hasta que hubiera un tratado de paz con los otomanos, quienes solo de nombre aún gobernaban. La sociedad dijo que París y Londres debían considerar los deseos de la población, pero estos en su mayoría ignoraron las peticiones locales. La encuesta de la comisión King Crane arrojó resultados contradictorios. Algunos querían democracia, otros una gran Siria que incluyera Líbano y Palestina. Algunos querían supervisión británica y otros francesa, y algunos más un rey hachemita. La mayoría no quería los mandatos en absoluto, y el 99% se opuso al asentamiento sionista en Palestina. Después de todas las privaciones y sufrimientos de la guerra, del colapso del Imperio Otomano y de la falta de un orden estable, no sorprende que hubiera violencia en Medio Oriente después de que terminó la Gran Guerra. Egipto se levantó en una revolución fallida contra británicos en el 19 y hubo enfrentamientos religiosos y étnicos en el Líbano. Hubo una guerra en Anatolia entre fuerzas nacionalistas turcas bajo Mustafa Kemal y tropas aliadas, sobre todo griegas, lo que resultó en la creación de la República Turca y la disolución del Imperio Otomano. En Persia, los británicos querían contrarrestar la influencia bolchevique y asegurar el petróleo, por lo que apoyaron un golpe de estado por parte del futuro Shah Reza Pahlavi, quien tomó el control en 1921. Pero la violencia más intratable y que posiblemente impactó más el futuro problemático de la región ocurrió en Palestina, Siria e Irak. En Palestina, el mandato británico incorporó la Declaración Balfour y fomentaron así el asentamiento judío. Unos 35,000 judíos llegaron entre el 19 y el 23 con la esperanza de una vida mejor. Organizaciones judías a menudo ayudaron a los colonos a comprar tierras. Algunas, pero no todas, eran previamente infértiles. Algunos declararon su deseo no solo de un hogar nacional, sino de un Estado judío, lo que avivó más la tensión, al igual que la administración británica que trataba con grupos sionistas. Algunos funcionarios y judíos querían frenar el asentamiento, pero cuando el entusiasta defensor sionista Herbert Samuel se convirtió en alto comisionado británico, el apoyo al asentamiento se volvió más explícito. Británicos y sionistas argumentaron que el asentamiento beneficiaría a los árabes económicamente, pero la mayoría de los árabes no lo veía así. El escritor Musa Qasim al-Husseini se quejó al ministro colonial Winston Churchill en agosto del 21. Los colonos deprecian el valor de la tierra y la propiedad y al mismo tiempo manipulan la crisis financiera. ¿Puede Europa esperar que los árabes trabajen con un vecino así? En respuesta, Churchill reiteró su apoyo al asentamiento judío. La cosa se puso fatal con disturbios árabes en Jerusalén y un tiroteo en Tel Hai en 1920 que se cobró la vida de varios en ambos lados.
Las tensiones estallaron por completo en mayo del 21 en la ciudad de Jaffa. Una pelea entre grupos socialistas judíos rivales cerca de una mezquita se salió de control y provocó disturbios mortales entre judíos y árabes. Los árabes mataron a 47 judíos y al día siguiente judíos y policía tomaron represalias matando a 48. Una comisión británica culpó a los árabes, pero admitió que sus quejas se derivaban de consecuencias políticas y económicas del asentamiento y del percibido sesgo pro-judío de los británicos. El sionista Zeev Jabotinsky sintió que había llegado el momento de construir un muro metafórico alrededor de los colonos. La colonización sionista solo puede proceder y desarrollarse bajo la protección de un poder independiente de la población nativa, detrás de un muro de hierro que la población nativa no pueda atravesar. El dominio francés en Siria y Líbano también comenzó de manera violenta. El hijo de Hussein, Faisal, había liderado las fuerzas árabes en Siria en el 18 y anunció su reclamación al trono de un reino sirio. Pero Francia no se rendiría tan fácil. El primer ministro Georges Clemenceau y Faisal acordaron que Siria se convertiría en un estado de facto bajo el mandato francés. Sin embargo, los aliados nacionalistas de Faisal en el Congreso sirio querían la independencia total y el control sobre Líbano y Palestina. Una sociedad nacionalista informó a Faisal de su posición. Estamos listos para declarar la guerra a Inglaterra y Francia. La prioridad de Faisal era convertirse en rey, por lo que aceptó cancelar el acuerdo con Francia y fue coronado rey de Siria el 7 de marzo del 20. Francia amenazó con invadir, por lo que Faisal aceptó sus términos, pero su respuesta llegó tarde. Así que Francia invadió Siria desde el Líbano, derrotando al ejército árabe improvisado en la batalla de Maysalun en julio. Faisal huyó a Mesopotamia, pero Maysalun se convirtió en un símbolo del nacionalismo y la resistencia al imperialismo europeo, como Ali Alawi escribió. Fue un desastre militar, pero su nombre ha pasado a la historia árabe como sinónimo de heroísmo y coraje desesperado contra enormes probabilidades, así como de traición. La postura de Faisal entre Francia y nacionalistas y las ambiciones de su propia familia han generado debates históricos sobre si fue un oportunista hambriento de poder o un sincero nacionalista panárabe, o ambos. En Mesopotamia, los británicos también la tenían difícil. Su ejército estaba extendido por la región. Los burócratas libraban guerras por territorios y los políticos discutían sobre cuánta independencia tendría Mesopotamia y si habría 1, 2 o incluso 3 estados. Algo pronto quedó claro: la población estaba dividida. Algunos de la élite no se oponían al control británico, mientras que la Asociación de Exoficiales Otomanos y parte del campo sí lo hacía. En junio del 20, un político árabe local advirtió a la administradora británica Gertrude Bell. Usted en su declaración dijo que establecería un gobierno nativo que obtendría su autoridad de la iniciativa libre y la elección del pueblo, pero procede a elaborar un esquema sin consultar a nadie. Ese mismo mes comenzó la revuelta iraquí, también conocida como la Revolución Iraquí. Lo que empezó con una tribu local resistiéndose a los británicos, se extendió por toda la región del medio Éufrates. Las fuerzas tribales sitiaron destacamentos británicos, capturaron Najaf y Karbala y derrotaron a múltiples columnas de refuerzos. A los británicos les tomó hasta noviembre y 450 muertos sofocar la revuelta, y el acuerdo incluyó una vaga promesa de un reino árabe independiente que aún no se había definido. Sin embargo, la lucha hizo que algunos en Gran Bretaña cuestionaran al mandato. ¿Cuánto tiempo más seguirán sacrificándose vidas valiosas en el vano intento de imponer a la población árabe una administración elaborada y costosa que nunca pidieron ni quisieron? Los británicos derrotaron a los iraquíes, pero no los entendieron. Los burócratas escribieron informes que culpaban de la revuelta a Turquía y a Faisal, una conspiración entre alemanes y turcos, o tal vez los bolcheviques, las maquinaciones de la American Standard Oil, el panislamismo o los judíos. El líder tribal Sayyid Muhsin Abu Tabih fue más pragmático. Los británicos apresuraron la revuelta por su ignorancia sobre la orgullosa personalidad del iraquí y los numerosos errores políticos que cometieron en todo el país. También hay un debate histórico sobre la revuelta o la revolución iraquí. Algunos la ven como una rebelión de grupos que estaban molestos por el dominio británico porque era extranjero y opresivo. Otros enfatizan el papel de exoficiales otomanos que apoyaron a Faisal como rey. Y otros consideran una revolución nacional que sentó las bases de una identidad iraquí moderna
y de una eventual independencia. La forma del moderno Medio Oriente se volvió más clara en 1921, aunque la paz no llegó hasta 1923. En la conferencia de El Cairo acordaron que Faisal gobernaría el reino de Irak, su hermano Abdullah sería rey de Transjordania y Gran Bretaña continuaría apoyando el proyecto sionista en Palestina. Aunque Gran Bretaña seguiría teniendo influencia, los nuevos reinos gozaban de más autonomía de la que se había planeado, gracias a la revuelta iraquí, aunque la independencia tendría que esperar. Los franceses entonces dividieron Siria y Líbano en 5 estados que gobernarían durante años. También decidieron crear el Gran Líbano al anexar distritos musulmanes al Monte Líbano, mayoritariamente cristiano, creando una mezcla desconocida y volátil. Así, la Primera Guerra Mundial barrió con siglos de dominio otomano y creó un nuevo Medio Oriente. Era una región de frágiles nuevos estados en camino supuesto a la independencia gracias a la Liga de Naciones, pero de facto bajo el control imperial británico y francés. Hubo violencia en comunidades étnicas y religiosas y hubo violencia contra el dominio extranjero. En Palestina persistía la incertidumbre sobre el proyecto sionista. ¿Resultaría en la creación de un Estado judío o en tensiones perpetuas en Palestina? O quizás en ambas cosas. Como siempre, puedes encontrar nuestras fuentes en la descripción. Si nos ves desde Patreon o Nebula, muchas gracias por tu apoyo. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal que sabe que todo nos lleva a la Primera Guerra Mundial.